El escenario político que se ha reconfigurado luego de las elecciones primarias del oficialismo, ¿cómo queda la oposición? Se lo vamos a preguntar al presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Encantado de estar unos minutos conversando contigo y todos los auditores de CNN. Muchas gracias, senador. Bueno, la noticia de hoy respecto a las candidaturas, entre varias otras, es la encuesta Pulso Ciudadano, que deja a la candidata Janet Jara con un 33,8% de preferencias en lista cerrada, preguntando si la elección fuera este domingo, a José Antonio Kast en segundo lugar con un 17,3% y a Evelyn Matei en un tercer lugar con un 16,8%. ¿Cómo ve este resultado? A ver, esta es la segunda encuesta que conocemos post primaria del oficialismo, de la gente vinculada con el gobierno, y son más o menos consistentes. De alguna manera, Janet Jara consolida una parte importante de la votación de quienes son hoy día partidarios del gobierno, y por lo tanto no es para nada extraño de que ella inmediatamente haya marcado más o menos lo mismo que marca la aprobación al gobierno del presidente Boric. Ella es la continuadora del gobierno del presidente Boric y que por lo tanto, después de las primarias, marque lo mismo que marca el gobierno en todas las encuestas. Es absolutamente esperable y no, creo que no da ninguna novedad al respecto. Ujú. Va a estar ahí en torno a 33, 30, tal como se ha movido la aprobación al presidente Boric en los últimos 3 años y medio desde que comenzó el gobierno. Y la Y lo candidatura que de Evelyn Matei, que viene y lo otro, consistentemente a la baja en intención de voto. no, lo otro que es también consistente en las dos encuestas que han aparecido post estas primarias es un virtual empate entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Así es. Cuestión que también es parte del escenario que venimos viendo hace algún tiempo atrás, pero a lo que hay que sumarle otro antecedente importante, Matilde, que normalmente no aparece en la primera página de la encuesta, sino que aparece en la cuarta o quinta página. ¿Y qué es lo que dice esa encuesta, esa página? Se le pregunta a la gente, ¿por quién usted no votaría nunca? La ¿O vimos por quién también. usted tiene decidido no votar jamás? Y encabeza esa lista, que es una mala lista, José Antonio Kast, la sigue Janet Jara, y después viene una serie de personas. Y casi no tiene esa mención Evelyn Matei. Y, perdón, y me encantaría detenerme un minuto en eso, Ujú. Matilde. Finalmente, lo que Evelyn Matei busca muy en la profundidad de su campaña, no solo son medidas obvias y los compromisos obvios que tiene que tener un próximo gobierno, como es tener muchas mejores tecnologías para efectivamente combatir la delincuencia y el crimen organizado, tener mejor preparación de nuestros personales, de carabineros, de la PDI, hacer convenios internacionales para mejorar las condiciones de seguridad, mejorar la condición de la frontera, en fin, todas esas cosas hay que hacerlas, hay que tener equipos, hay que tener preparación, hay que tener convicción y hay que tener una historia de éxito en haber efectivamente dirigido instituciones. Ujú. Pero hay otra cuestión que es muy sensible, Matilde. A Evelyn Matei le interesa mucho, y a todos nosotros nos interesa mucho, de que el país salga de la polarización en que está sumido hace ya demasiados años atrás. Cuando usted mira esa encuesta y dice, ¿quiénes son las dos personas que encabezan por lejos las antipatías, por así decirlo, ciudadanos? Son José Antonio Kast y Janet Jara, Claro, un vinculado uno 30 al y un Partido Republicano, 26% el y Evelyn otro, Matei tiene solo un 3% de rechazo. justamente. Así es. Y son Kast y Jara. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la ciudadanía chilena tiene una muy marcada vocación de que ya quiere salir de estas disputas de grupos de personas que no
no se tienen ni la más mínima confianza, Ujú, que no logran tender ningún puente, que no logran ponerse de acuerdo en nada a la hora de sacar adelante proyectos en beneficio del país. claro. Y yo creo que ahí, y yo creo que ahí, Matilde, es donde está la gran vocación, el gran sentido de ser de la candidatura de Evelyn Matei. Creo que ella es la persona que puede representar un paso para adelante en terminar en Chile con estas dinámicas de partidos que no son capaces de conversar entre sí y que terminan perjudicando al país. Ya, pero ahí hay Nosotros varias cosas, senador. tenemos, perdón, Sigamos la para conversación. terminar, nosotros tenemos esa vocación, hemos demostrado que tenemos esa capacidad y es por eso que cada vez se suman más personas vinculadas a la centroizquierda hoy día, y no solamente nuestro público natural, que es la derecha o la centroderecha, a apoyar un eventual gobierno de Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque nos puede sacar justamente de este entrampamiento entre polos que no conversan. Ya, vamos ahora con las preguntas, porque la candidata Evelyn Matei viene cayendo sistemáticamente desde diciembre del año pasado, en que registraba su mayor número, 29,2%, y está en 17. ¿Cómo enfrentan este escenario, que es consistente también con otras encuestas? A ver, Matilde, las encuestas y los periodos y las campañas electorales largas suelen mostrar este tipo de variaciones. Si uno mirara en un periodo, si yo le dijera a usted, oye, José Antonio Cast, hace 3 meses atrás, probablemente todo, y a lo mejor ustedes mismos comentaron en el programa, no, José Antonio Cast no tiene ninguna posibilidad porque en realidad Johannes Kaiser pareciera que está representando a ese mundo. Y a lo mejor muchos decían, Johannes Kaiser va a ser y se va a transformar en la sorpresa de estas elecciones. Bueno, en tan solo 2 meses, Johannes Kaiser ha pasado a ocupar lugares bastante retrasados en la opinión ciudadana, y José Antonio Kast se ha fortalecido. Un Franco Parisi, que a lo mejor marcaba 2 puntos un tiempo atrás, ahora suma algo más 8, cercano a 6 o 7. 8. Carolina Toá, que probablemente partió más alto que Janet Jara, bajó y terminó perdiendo la primaria. En fin, esta es una campaña larga en que, en el caso nuestro, hace poco tiempo ya hemos logrado conformar un comando que se está afinando. Hoy día mismo hemos anunciado la vocería de Paula Daza, que cumplió un rol tan importante en Chile en el combate contra la pandemia y que está convencida también de que es Evelyn Matei la persona que debiera liderar al país. Ya, ¿cómo Entonces, se va a estructurar yo no me entonces esta quedo, yo campaña, no me, senador? Porque usted sabe, y la conoció también trabajando con ella en la Comisión de Trabajo, viendo la reforma, que Janet Jara es una persona que sí dialoga. Por lo tanto, ese es un atributo que va a jugar a su favor cuando se diga que esto solamente se trata de una confrontación. Y la gente le cree. Evelyn Matei es una persona muy preparada, un perfil muy parecido al de Carolina Toá. ¿Qué es lo que van a hacer también viendo esa experiencia con la campaña de aquí en adelante, sabiendo que tiene que capturar un voto que no sabemos de dónde viene y que tiene que crecer? ¿Hacia dónde va a crecer? mira, la candidatura de Janet Jara es evidentemente la candidatura continuadora de este gobierno, con sus sombras y con sus luces, como ocurre con toda campaña y con toda candidatura. Y también ella es la militante y representante de un partido que es un partido que en muchos aspectos no conversa bien, a mi juicio, está bastante disociado con lo que es el sentir mayoritario de la ciudadanía en Chile, como es el Partido Comunista. Y por lo tanto, a mí me parece que la gente, el ciudadano normal, que toma un montón de elementos para finalmente decidir a quién le da el apoyo, esas son cosas que mira muy bien. Muchas veces un candidato puede tener buenas intenciones, pero en el caso, por ejemplo, del Partido Comunista es muy llamativo. Le voy a poner un ejemplo, Ujú. Matilde. El día de ayer, el gobierno, por un acuerdo que había tomado con nosotros, sacó y logró sacar adelante un permiso perdón, un proyecto de ley, una ley
que es bastante importante porque busca reducir los permisos que se requieren en Chile para cualquier emprendimiento, para cualquier inversión. Sí, claro. Esto es un tema central. Bueno, con Chile Vamos, el gobierno llegó a un acuerdo, lo trabajamos largamente y esto se votó. Y bueno, ¿y quién votó en contra fundamentalmente de este proyecto? El Partido Comunista. Entonces, Bueno, el ahí Partido Comunista también votó hay, en un hay una, principio en contra de las materias de seguridad y Janet Jara fue con lo que encaró a Carolina Toá en los debates. Por lo tanto, bueno, parece que la gente todos, no está viendo esas discusiones y está viendo lo que le proponen a ella. Con un trabajo territorial bastante importante. Por eso no solamente se juega en la eficiencia, sino que también con las emociones. No es solamente una campaña electoral mostrar que soy el mejor, sino que mostrar que también tengo sintonía. Y ese también era un atributo de Evelyn Matei que al ir yéndose a la derecha lo fue perdiendo la espontaneidad. ¿Cómo va a ser la campaña de aquí en adelante? a ver, quiero hacer unas precisiones, Matilde. En la primaria oficialista, la primaria que ganó Janet Jara, Janet Jara logró que fueran a votar por ella fundamentalmente un número de gente que habitualmente vota por el Partido Comunista. La votación de ella no es tan distinta a la de Daniel Jadwe 4 años atrás o a la que sacaron los concejales comunistas en octubre del año pasado, hace muy poco tiempo atrás. Ujú. Lo que fue muy llamativo en esa elección primaria fue otra cosa, fue que el mundo electoral del Frente Amplio no concurrió a votar en lo absoluto ¿O y votó por Gonzalo Janet Vinter Jara? no votó por Janet Jara, simplemente no fue a votar. Y el mundo socialista, socialismo democrático llamado, tampoco fue a votar. Y es por eso que la primaria oficialista llevó muchísimos menos votos de votantes de los que ellos esperaban. Pepe Out, recordemos, decía, va a votar más de 2 millones de personas. Bueno, la verdad es que votaron 1.400.000. Dicho eso, dicho eso, tú tienes mucha razón en decir que las campañas no son solo eficiencia, son conexión con el sentir ciudadano, es empatía, es presentar propuestas que a la gente le hagan juicio y tener también una credibilidad personal y también de los equipos que están detrás de cada uno de los candidatos. Ujú. Y ahí me parece que Evelyn Matei debiera tener una oportunidad muy grande por condiciones personales, por supuesto que cada candidato es distinto, a ella todo Chile la conoce hace muchísimo tiempo, por su trayectoria, por equipos y sobre todo, como te decía hace minutos atrás, por la convicción y la posibilidad cierta que tiene Chile de salir de este entrampamiento entre partidos y polos políticos que no son capaces de conversar entre sí, que no son capaces de tener un mínimo de confianza, que no son capaces de tenderse puentes. Ujú. Ese cambio en la política de Chile a mí me parece completamente necesario y me parece que es Evelyn Matei la que puede dar ese paso hacia adelante. ¿Y cómo va a lograr gobernabilidad con un sector que no se habla entre sí? Nosotros, como Chile Vamos, también demócratas, también amarillos y toda la gente que se ha ido acercando, tenemos una historia de lograr hacer que las cosas sucedan y conversar entre nosotros. Ya, pero tienen al lado Cuando republicanos y piensa, al Partido bueno, Social Cristiano que no se ha cuando caracterizado por hemos, eso. cuando hemos nosotros tomado la iniciativa, y te pongo un ejemplo muy importante para el país, cuando asumió Carolina Toá de ministra del Interior y Juan Antonio Coloma la presidencia del Senado, propusimos y nos pusimos de acuerdo en decir, ¿saben qué? Vamos a sacar 25 proyectos que son importantes para mejorar la seguridad del país. Quizás muchos reclamaron y de hecho en muchos de esos proyectos tuvimos votos en contra del Partido Comunista y también tuvimos votos en contra del De Partido republicano. Republicano. Pero aún así tuvimos la fuerza entre los partidos moderados, los partidos que entienden de que la política se hace tomando acuerdos que le den sustentabilidad en el tiempo a estas cosas, logramos sacar leyes tan importantes como la protección a las policías con la Ujú. ley Nain Retamal, la ley de Ya, por lo usurpaciones, tanto, la la ley de candidatura robo de tiene que mirar madera. hacia el la- centro. la- ¿Se han reunido con demócratas, por ejemplo?
con demócratas, nos reunimos constantemente, también lo mismo con amarillos, también lo mismo con otros líderes que fueron ministros y tuvieron roles muy importantes en los gobiernos de la concertación. Y por supuesto, no dejamos también de conversar con la gente que pertenece a nuestro sector natural, a la derecha o a la centro derecha, porque tenemos la convicción de que Chile debe dar un paso adelante, no solo en los temas obvios de seguridad, de migración, de progreso económico, de enfrentar esta cesantía a las mujeres, que llegó a 2 dígitos y que nos tiene muy complicados, sino que también, para que eso se pueda hacer, tenemos que lograr otro clima político, salir de esta lucha de polos que simplemente no se conversan y no se toleran entre sí, para poder llegar a acuerdos que sean sustentables en el tiempo. ¿Hay conversaciones con la directiva de la democracia cristiana, por ejemplo, senador? La directiva de la democracia cristiana, lo que yo le he leído a Alberto Undurraga, es que él por lo menos considera que no es factible votar por una candidata al Partido Comunista, como es Janet Jara. Esto lo tienen que decidir en la junta de la propia democracia cristiana. No sé, sinceramente, si ellos quieren optar por levantar un candidato propio o el partido va a dar libertad de acción, pero sea como sea, todas aquellas personas que tenían esa sensibilidad hacia la democracia cristiana, y lo mismo puede ser al PPD en sus orígenes, en fin, nosotros felices de que se plieguen a nuestra campaña, creemos que es muy importante que nos den esa confianza, porque aun cuando vengamos de sectores políticos diversos, nosotros venimos de la derecha y de la centro derecha, creemos que ambos compartimos de que Chile debe salir de los polos que no conversan y debemos generar de nuevo y recuperar esa capacidad política de lograr acuerdos importantes para el país. Yo ayer conversábamos aquí mismo en Hoy es Noticia con Jorge Burgos, que me decía exactamente eso, que él en este escenario su voto es para Evelyn Matei. Pero también me decía algo que también es bien cierto, que él no representa hoy día a nadie. ¿Cómo van a hacer con esas figuras que, si bien tuvieron un partido, tuvieron cargos y tuvieron visibilidad, hoy día están dispersos? ¿Van a convocarlos al comando? ¿Cuál es la estrategia que se piensa para sumar a esa gente? Todas las personas con la experiencia y la trayectoria de un Jorge Burgos, él podrá decir que, bueno, él ya no está en un partido, no representa a nadie, pero la verdad es que hay mucha gente que los sigue y que los escucha. ¿Por qué? Porque tienen una trayectoria de vida que es valiosa y que mucha gente ha observado. Y por lo tanto, nuestra idea no es solo conseguir que eventualmente den un apoyo público, también desde el punto de vista programático, de apoyo, de participación, queremos que se vayan sumando. Hoy día mismo ya tenemos participación y conversaciones continuas con gente de amarillos, con un diputado como es Andrés Jonet, pero también como Sergio Solís o como René Cortázar, en fin, que quieren apoyar. Mariana Elwin también ha dado su explícito apoyo y queremos que en las distintas orgánicas que tiene una campaña se sumen, porque nos interesa no solamente algo de palabra, nos interesa que esto efectivamente se transforme en algo profundo, en un Ujú. cambio profundo en la manera en que Chile estaba haciendo política en los últimos 10 años. Llegó la hora de abandonar a estos polos incapaces de conversar entre sí para generar los puentes y generar la cordura necesaria para, tomando diversos puntos de vista, llegar a acuerdos en materias demasiado importantes para Chile y que requieren consensos sociales. Ya, dejar atrás los polos significa diferenciarse de Kast y Kaiser. ¿Esa es la tarea de Evelyn Matei Y a partir de también, y, ahora? tam- y también, y también de Janet Jara, por supuesto. Cada candidatura, Matilde, tiene que justificar y tiene que plantear a la ciudadanía por qué existe. ¿Por qué yo soy diferente a ti y tú por qué eres diferente a otra persona? Las candidaturas son lo mismo. Si no, tendríamos un solo candidato. Y me parece que esta candidatura de Evelyn Matei no solo se hace cargo de los problemas y los desafíos en seguridad, progreso, orden, sino que también nos da la esperanza de que las cosas se empiecen a hacer distintas también en política, Ujú. buscando salir de la polarización y del enfrentamiento sin sentido, en el que te digo que no simplemente porque eres tú y tú me dices que no simplemente porque soy yo, para tender puentes y hacer política de otra calidad, de otra categoría,
porque finalmente es lo que asegura el progreso de los países. No hay Eh, países que progresen con mala sí, política y nosotros tenemos que volver a tener buena política. senador, ¿tiene recursos la campaña de Evelyn Matei? Porque lo que le ocurrió la vez anterior que disputó la presidencia fue que se quedó sin recursos. ¿Tiene recursos efectivamente para hacer frente, y no solamente a los candidatos de su propio sector, sino que también están surgiendo otros candidatos, como por ejemplo Franco Parisi? Recordemos de que a diferencia del año, tú tienes mejor memoria que yo, Matilde, de haber sido el año 2013 o 2013. 2013. En esa época no existía el financiamiento público de la política y por lo tanto hoy día existe la posibilidad de que las campañas tengan un financiamiento público, por supuesto sujeto a los votos que se obtienen, pero existe una posibilidad que antes no existía, así que tenemos la total confianza de que tenemos los recursos y me parece que eso pasa con todas o casi todas las candidaturas. Todos van a poder hacer una razonable campaña para mostrar qué es lo que le ofrecen al país. Nosotros tenemos muy claro lo que Evelyn Matei ofrece y creemos que es demasiado importante que ella sea quien lidere el país a contar de marzo del próximo año. Tiene demasiados frentes Evelyn Matei, porque no habíamos hablado de Franco Parisi, que tiene como dentro de sus objetivos superar a Evelyn Matei, lo ha dicho muchas veces. Cuando hay una campaña de múltiples candidatos, todos los candidatos, Matilde, son personas relevantes, todos creen decir algo interesante para el país, todos creen tener una propuesta interesante para el país y uno no puede mirar en menos a nadie, ni a una Janet Jara, ni a un Franco Parisi, ni a un Johannes Kaiser, ni a un José Antonio Kast, absolutamente a nadie. Y si el día de mañana alguien más entra, bien, merece estar ahí y nosotros no nos planteamos las campañas mirando tanto a los demás. Nosotros tratamos de plantear con toda claridad en qué consiste nuestro proyecto y que ese proyecto sea comprendido por la mayor parte de la ciudadanía. Pero es difícil Tenemos construir vocación de una mayoría. candidatura con tantos frentes. ¿A quién se le habla? Nosotros no le hablamos a los demás candidatos, nosotros le hablamos a la ciudadanía, al sentido común de la ciudadanía de este país. Cada ciudadano pondera muchas cosas, pero finalmente estoy seguro que se decantará de manera muy importante por Evelyn Matei. No creo que esta carrera se defina en primera vuelta para nadie, pero creo que Evelyn Matei pasará a segunda vuelta y finalmente en la segunda vuelta de diciembre logrará convertirse en la presidenta de la República. ¿A qué atribuye, senador, voces que dicen que Evelyn Matei está perdiendo el apoyo y que incluso evalúa el sector bajar la candidatura? ¿De dónde vienen esas voces? Mire, usted sabe que lamentablemente existen campañas y en las redes sociales es una cosa tremenda, cómo existen campañas denostativas, campañas falsas, campañas que buscan simplemente generar confusión en las personas respecto de determinadas candidaturas. Esto es un problema de las redes sociales no solamente en política, existen miles de otras cosas. Y todo eso que usted me está nombrando, no me gusta ni siquiera hablar de ellas porque son solo rumores malintencionados que se tiran por redes sociales a través de inteligencia artificial, de bots, a través de estas granjas artificiales de opiniones que no tienen ni nombre, ni rostro, ni ojos, ni mirada. Y por lo tanto, no pretendo darle ninguna importancia ni ningún rol a ese tipo de rumores Y malintencionados. por último, senador, cuando hay una campaña que está polarizada o, pre- digamos, por último, mediáticamente polarizada entre Janet Jara y José Antonio Cast, ¿hay un riesgo de que Evelyn Matei quede al medio sin conversar con ellos? Lo que nosotros queremos hacer y tenemos el convencimiento de que la ciudadanía va a valorar es justamente esto. Lo más fácil, Matilde, es plantearse en un polo y gritar lo más fuerte posible que yo soy el único bueno y que los demás son malos. Y como contrapartida, los del frente, lo más fácil es también decir, nosotros somos los únicos que sabemos la verdad y todos ustedes son malos. Esos son los polos
que tienen envenenada la política en Chile hace aproximadamente 10 años. Y ahí está la razón profunda de una candidatura que sabe tender puentes, que sabe conversar y que sabe generar confianzas entre distintos sectores políticos. Es por eso que una Mariana Elwin, es por eso que un René Cortázar, es por eso que un Jorge Burgos, como también un montón de personas de la derecha, confían absolutamente en la posibilidad de gobierno de una Evelyn Matei, porque no quieren que Chile siga preso de estos polos que no conversan. Es absolutamente necesario de que el país vuelva a transitar, vuelva a tener esperanza de que la política le da cosas buenas. Y eso solo se logra haciendo buena política, política que no es desde las trincheras, sino que desde la conversación con altura de miras, que llega a buenos resultados y que le asegura a Chile estabilidad para el futuro. ¿Y es un riesgo la candidatura de José Antonio Kast en ese sentido? No entiendo la Que pregunta, si es Matilde. un riesgo el triunfo de la derecha extrema en ese escenario que usted está poniendo, que se busca el diálogo y se buscan los acuerdos. Nosotros consideramos, y esa es, vuelvo a decir, la gran diferencia de la candidatura de Evelyn Matei, de que hay dos grupos, y esto se ha demostrado en distintos proyectos Ya, de pero usted ley lo y ve como un en riesgo distintos. el triunfo de José Antonio Yo Kast. creo, a mí lo que me pasa es que si ganara una Janet Jara o ganara un partido republicano, finalmente no habríamos salido, no habríamos dado un paso para adelante en la calidad de la política chilena, sino que seguiríamos en una política de trincheras. Ujú. Y eso es algo que me preocupa personalmente mucho. Hemos visto cómo la política decayó en Chile en el último Sí, decenio claro. y no quiere que eso siga para adelante. Y creemos que la mejor oportunidad de salir de eso es la candidatura de Evelyn Matei. Ya, pero no quiso calificar si era un riesgo o no en el escenario de que tuvieran que apoyarlo. Yo no me gusta calificar ni poner chapas a Ujú. nadie, Matilde. Lo que sí veo con preocupación es que la forma de hacer política de el grupo liderado en este caso por Janet Jara, el Partido Comunista, Frente Amplio, etcétera. Y el grupo y la manera en que han hecho política hasta ahora, el Partido Republicano y el Nacional Libertario, nos van a mantener en una política de absoluta confrontación, de buenos y malos, de blanco y negro. Y creo que nosotros tenemos que seguir dando testimonios de que se puede hacer una buena política conversando, llegando a acuerdos, poniéndose en los pies del otro, entendiendo las razones de los otros y generando políticas públicas en seguridad, en economía y en progreso social que realmente sean sustentables en el tiempo y no desgastarse en peleas absolutamente insensatas Ujú. que no llevan a ninguna parte. Muchísimas gracias, senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, por todo este tiempo que nos dio analizando el escenario político tras las primarias y tras esta encuesta de Pulso Ciudadano. Que tenga una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes también, Matilde. Fue un gusto. Gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso con más.